Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 13, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, La Pascua con los discípulos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Estaba el Señor Jesús en sus últimas horas, antes de completar su obra perfecta acá en la tierra. Era necesario un momento a solas con sus discípulos. Note el detalle del Señor. ¿Qué mejor que una última cena con ellos? Con estos hombres que él había elegido unos 3 años atrás, después de pasarse toda una noche orando cuando los eligió. Ellos habían convivido con él, recibido sus enseñanzas, visto los milagros. También había sido hecho partícipes todos ellos de aquellas experiencias sobrenaturales. Habían compartido vivencias, experiencias y situaciones íntimas con el Señor. Serían precisamente estos hombres los encargados de completar la misión evangelizadora acá en la tierra. A ellos mismos les tocaría viajar a lejanos lugares y discipular a personas extrañas que creerían el mensaje y luego reproducirían lo mismo. Pero muchas de estas cosas aún no las sabían los apóstoles y ni siquiera las sospechaban. Y el Señor tuvo la delicadeza, programó una actividad para compartir con los más íntimos, sus 12 apóstoles, incluido el apóstol traidor que lo entregaría aquella misma noche de la cena después de comer con él. En la programación de esta actividad podemos apreciar, hermanos, el valor humano y paternal del Señor. Como una gallina reúne a sus polluelos y cenará con ellos por última vez antes de ir a la cruz. Le mostrará unas últimas cosas, le mostrará un ejemplo de lo que significa servir, cantará himnos con ellos, orará por ellos y se quedará hasta el amanecer despierto mientras ellos duermen, para esperar su hora del sacrificio en la cruz como cualquier vil delincuente. El santo Dios, el Señor Jesús, que se había encarnado, planeó este tiempo con ellos en intimidad, una cena que nunca olvidarían y que sería recordada por todo el mundo cristiano durante siglos. Sin embargo, ellos ignoraban los planes de los enemigos del Señor realizados con Judas y las agitadas horas posteriores que empezarían a vivir tal fuera una horrible pesadilla. Y dice la Escritura que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hermanos, la frase el día de los panes sin levadura es una descripción simplificada de la fiesta que duraban una semana y que comenzaba con la celebración de la Pascua en el día 14 del mes de Nisan o mes de Aviv, también llamado, y continuaba con la fiesta de los panes sin levadura por 7 días y que se extendía desde el día 15 de Nisan hasta el día 21 de Nisan, la fiesta de los panes sin levadura, y que incluía 2 días de reposo adicionales, que serían el primer día de los panes sin levadura y el séptimo día de los panes sin levadura. Es decir, el día 15 y el día 21 de Nisan eran días de reposo. Además, al día siguiente del sábado de esa semana, durante la fiesta de los panes sin levadura, esto es el domingo, se realizaba la presentación de las primicias de la cosecha, que ya había comenzado en esa época. Y recuerden cuándo fue que resucitó el Señor, justamente el día de la presentación de las primicias. Por eso que el Señor es primicia de los que resucitaron. La cosecha terminaba con la celebración de Pentecostés o fiesta de las semanas, que era conmemorada 50 días después de comenzar la cosecha, 50 días de la presentación de las primicias.
y también caía en domingo. Todas estas fiestas eran solo símbolo y figura de lo que había de venir precisamente en esa semana con la muerte y resurrección de Cristo. Y más tarde con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y el inicio oficial allí en Pentecostés de la iglesia del Señor. Cada varón judío mayor de 12 años debía ir a Jerusalén para la Pascua. En estas celebraciones, judíos de todo el mundo se reunían en Jerusalén para recordar la liberación del pueblo judío de Egipto, bajo el mando de Moisés hacía ya unos 1500 años. Y viajaba gente de todos los lugares. Algunos demoraban semanas en llegar a Jerusalén para poder participar de la fiesta de la Pascua. Y así ordenó Dios la Pascua en el Pentateuco escrito por Moisés. Y ellos obedecían al Pentateuco. Decía Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 al 6. Guardarás el mes de Aviv o el mes de Nisán y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Hermanos, y Dios escogió Jerusalén como el lugar donde debían sacrificar la Pascua, el lugar de su templo, y por ello la Pascua debían de celebrarla allí en Jerusalén, una vez al año, en la misma fecha, en el mes de Aviv, en el mes de Nisán. Esto era el sacrificio del cordero que se hacía el día 14 del mes de Nisán, y la Pascua debía comerse la noche siguiente, que correspondía al comienzo del día 15 del mes de Nisán. Recordemos, hermanos, que el día judío comienza con el atardecer. Cuando se pone el sol, ahí comienza el siguiente día y termina con el atardecer siguiente. En aquel tiempo, hermanos, el atardecer se producía como a las 18:30 horas, se calcula, y que en ese momento comenzaba entonces el día siguiente. Números 9:11 dice la escritura que en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Ahí estaba la precisión, cuando tenía que ser el día 14 del mes, entre las 2 tardes. Justo el día 14 del mes de Avín o de Nisán se debía celebrar la Pascua. Hermanos, el Señor realizaría su cena con los discípulos en la tarde-noche al comenzar el día 14 de Nisán. Ponga atención en esto. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura difieren en significado y duración. La Pascua dura un día, el 14 de Nisán, y conmemora la liberación de los primogénitos por la sangre del cordero sacrificado. La Pascua recuerda la gran salvación de la muerte de los primogénitos judíos al marcar sus casas con la sangre del cordero sacrificado mientras estaban esclavos en Egipto. Fue la última plaga, la 10ª. Esta celebración de la Pascua, hermano, es un símbolo del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia del pecado a todo pecador arrepentido, que viene a Él con fe y lo libra de la muerte eterna a causa de su esclavitud al pecado. Y lo libera de dicha esclavitud. Jesús, hermanos, viene a ser el último sacrificio por el pecado que ofrece salvación definitiva a quienes creen en Él, salvándonos de la muerte eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el definitivo. La fiesta de los panes sin levadura comienza tras la Pascua y dura 7 días, del 15º al 21º de Nisán, durante los cuales no se consume pan leudado. Esta celebración, hermanos, recuerda la salida apresurada de Egipto, de noche, por eso que empieza de noche. De noche, cuando no alcanzaron a leudar el pan y tuvieron que cocer y comer el pan sin levadura. Y simboliza tanto la rapidez de ese éxodo como la pureza que debían mantener evitando la levadura asociada al pecado. También, hermanos, con prisa, recuerden ustedes, Nicodemo y José de Arimatea tuvieron que sepultar al Señor sin hacer mayores rituales, para que no les alcanzase el día de reposo que venía. Apurados tuvieron que sepultar al Señor. A veces, hermano,
Pascua, para que podamos comprender las Escrituras y no encontremos contradicciones, a veces Pascua se usaba tanto para la celebración en sí como para la semana de los panes sin levadura. Y viceversa, a veces hablar de la fiesta de los panes sin levadura incluía la Pascua. Por lo tanto, cuando analicemos la Escritura y veamos a un evangelista y leamos a otro, tenemos que considerar que se usaban estos términos, estos conceptos indistintamente. En aquella Pascua del siglo primero, hermano, Jerusalén se llenó de gente interesada por la presencia de Jesús, considerado por algunos como el Cristo esperado. Sin embargo, muchos esperaban, como ya hemos hablado, un líder que los liberara del demonio enemigo, no uno dispuesto a sacrificarse por sus pecados. Ellos no entendían eso. Ellos celebraban todas sus fiestas tal cual les fueron instruidas, pero no comprendían el más profundo significado de estas. Y millones de judíos siguen sin entender. Eso es lo triste hoy día. Y esperan ansiosos reanudar los sacrificios. Están ansiosos por hacer el nuevo templo y nuevamente empezar a sacrificar los animales. Siguen celebrando esas fiestas de las cuales hablamos hoy, sin entender que todo eso ya fue cumplido en Cristo en el siglo primero. Y no es necesario hacer esos sacrificios al día de hoy. Como la fiesta de los panes sin levadura era una festividad obligatoria para los judíos, se esperaba que el Mesías, que había venido de Galilea a Jerusalén, realizara alguna obra importante y de ahí el interés doble que había en esa Pascua de ir a participar de la Pascua ahí en Jerusalén, pero además porque iba a estar el Mesías al cual ellos respetaban y esperaban recibir alguna enseñanza o ver algún milagro. Había mucha expectación al respecto, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder realmente. Cristo guardó las ordenanzas de la ley, Él cumplió la ley, particularmente la de la Pascua, para enseñarnos a ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no debemos celebrar la Pascua judía, sino que todo eso era sombra y figura de lo que había de venir, y toda aquella fiesta quedó cumplida en Cristo en aquella oportunidad. Él nos dejaría en esta última Pascua una conmemoración que debemos realizar todas las veces que sea necesario en la vida que nos resta. Y esta es la llamada Cena del Señor, que veremos en el próximo estudio de Lucas. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta, a la verdad, será la última Pascua, porque después del sacrificio de Cristo, toda esa fiesta quedaría cumplida y ya no habría necesidad de que los creyentes siguieran celebrándola. Pues en Jesús todo sería cumplido, como hemos dicho, el perfecto Cordero de Dios, santo y puro, que con su sacrificio y el derramamiento de su sangre, el Señor Jesús, quitaría para siempre el pecado, venciendo en la cruz, derrotando también allí a Satanás, que tenía el dominio del mundo a través del pecado. Jesús es el Señor, Jesús es el Maestro. Él ordenó, fíjense usted, a sus dos discípulos, Pedro y Juan, a dos de los discípulos más cercanos, para que se encargaran de preparar la Pascua, para todos. Aquella cena especial que todos los judíos esperaban celebrar cada año. La comida de la Pascua incluía cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, aderezos, vinos y otros alimentos ceremoniales. Como he dicho, un día judío comienza con la puesta de sol y dura hasta la puesta del sol siguiente. Es decir, un día judío comienza con el atardecer, sigue con la noche, avanza con la luz del día y termina al ponerse el sol. Eso es clave para poder entender los tiempos en que se movieron Jesús y sus discípulos. Hermanos, la gran discusión que existe es si Jesús comió la Pascua horas antes de lo acostumbrado o se trató de una cena algo diferente. Pues Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que efectivamente Jesús celebró la Pascua y se entiende que lo hizo en el día correcto. Pero Juan nos dice que Jesús fue sacrificado en el día de la Pascua y arrestado antes de que los sacerdotes comieran la Pascua. Por lo cual se entiende que esta cena celebrada con sus discípulos ocurrió recién empezado el día judío de la Pascua, que era el 14 de Nisan, cuando se ocultó el sol aquel día. Habitualmente, hermano, entonces se entiende que el cordero se sacrificaba el día 14, en el día, no en la noche, en el día, pero se comía al comenzar la noche del día 15 de Nisan, el día primero de los panes sin levadura. Algunos han dicho que la Pascua podía celebrarse no solo en un mismo día, sino que había variantes en aquellos tiempos, porque había diferentes calendarios en uso, había calendarios lunares, calendarios solares.
no estaba el calendario gregoriano que nosotros conocemos. Para que se cumplieran exactamente las escrituras, Jesús debía morir el día y hora señalados, cuando los corderos de la Pascua elegidos eran sacrificados. Eso era lo importante. Esto era justamente a la hora novena judía del día 14 de Nisan, cuando el cordero era sacrificado. Es decir, a las 3 de la tarde del día 14. Algunos han dicho que el Señor Jesús tuvo la cena de Pascua con sus seguidores la noche del día del sacrificio, de acuerdo con un calendario no oficial, pero habían diferentes posiciones al respecto y habían diferentes calendarios según se ha comentado. Por las circunstancias y hechos que debían ocurrir, la única forma, comprendamos, la única forma era que fuera una Pascua especial, inesperada para todos, incluido para el traidor que aún no debía actuar para que se cumpliesen las escrituras. Jesús, fíjense ustedes, debía comer la Pascua una noche antes que el resto. ¿Por qué? Porque él mismo sería el Cordero Pascual, que sería sacrificado a las 3 de la tarde del 14 de Nisan. Resultado, hermano, lógico que después de sacrificado el verdadero Cordero Pascual, que era el Señor Jesús, ya no habría oportunidad de celebrar la Pascua con sus discípulos, ya no habría la oportunidad de comerse el Cordero, pues el Señor mismo era el Cordero, pues el Señor mismo también estaría en la tumba. Una Pascua adelantada entonces era lo más atingente, pues llegado el día estaría muerto y no podría comer el Cordero Pascual a la usanza judía del siglo primero. Entendemos, hermanos, que nuestro Señor comió la cena de la Pascua unas cuantas horas antes de que los judíos lo hicieran. Para los judíos, de acuerdo con la costumbre, comían al final del día 14, o mejor dicho, la noche que iniciaba el día 15 de Nisan, cuando empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, Cristo comió la noche anterior a lo acostumbrado al comenzar el día 14 de Abib o Nisan del calendario judío. Así que Cristo celebró la Pascua, sí, la celebró, el mismo día que los judíos, pero no a la misma hora que otros judíos. Y como el término Pascua se usaba para describir toda la fiesta que incluía la Pascua y la semana de la fiesta de los panes sin levadura, es lógico que algunos evangelistas hablen que comió la cena en el día de la Pascua, mientras que el apóstol Juan diga que estos hechos ocurrieron antes de que los sacerdotes comieran la Pascua. Depende entonces del calendario usado por cada uno y a qué llamaban fiesta de la Pascua y a qué llamaban fiesta de panes y levadura. Solo el día 14 o todo el conjunto de días, 14 al 21 de Nisan o 14 Pascua y 15 al 21 fiesta de los panes y levaduras. Dependía de qué punto de vista estuvieran tomando. Además, hermanos, que esta cena que el Señor mandó a preparar a Pedro y a Juan sería una cena diferente. Él hizo cosas que no se hacían habitualmente en una cena pascual. Ningún evangelista menciona, por ejemplo, que hubiera comido el cordero pascual, pero se entiende cuando el evangelista dice que cenaron y que después que habían cenado, él instituyó la cena que llamamos la cena del Señor. También dice el apóstol Juan que Jesús hizo algo que los dejó a todos sorprendidos. Cuando lavó los pies de sus discípulos, hizo algo especial que no se hacía. Puede que estuviera incluido Judas también, incluso en ese lavamiento de pies. Y además, después de haber cenado, dice los evangelistas, instituyó una nueva ordenanza a sus discípulos, la llamada Cena al Señor, de compartir esta copa de vino y este pan sin levadura, cena que compartió por primera vez con ellos allí en aquella oportunidad en Jerusalén. Y que claramente no fue lo único que comieron, sino que fue un acto posterior a la cena oficial que tuvieron antes. Mientras que los principales sacerdotes, los fariseos y Judas Iscariote, guiados por Satanás, tramaban el arresto y enjuiciamiento del Señor Jesús para muerte. Y él hacía todos los preparativos. Mientras estos estaban pensando en su muerte, él hacía todos los preparativos respetando la ley de Dios para poder celebrar la Pascua junto a sus amados discípulos. Mientras el mundo y el diablo, comprendamos, hermano, mientras el mundo y el diablo están ocupados de otros temas alejados de Dios, el Señor anima e instruye a sus discípulos a ser obedientes y fieles a sus instrucciones. Y el Señor hasta nuestros días sigue enviando a sus discípulos, dándole instrucciones diversas. Sigue hablándole cosas precisas para que obedezcan hoy mismo y se cumplan sus propósitos eternos. Si el Señor te ha dado instrucciones precisas sobre lo que tienes que hacer, hazlo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Aunque no entiendas el alcance de ser obediente en todo al Señor el día de hoy.
Pero si el Señor te ha hablado fuerte y a través de su palabra, a través de la oración, a través de la revelación del Espíritu, te ha dicho lo que tienes que hacer, hazlo. Hoy solo debemos obedecer. Si el Señor Jesús nos ha mandado, aunque no entendamos sus propósitos, debemos ser obedientes, tal cual lo fueron Pedro y Juan. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 2, versículo 9. Ellos, Pedro y Juan, le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Observen, hermanos, que preguntan al Señor por cada detalle. Se someten a su señorío. Se someten a sus determinaciones para obedecerlas. Y no solo para tomar conocimiento de ellas, porque podemos llenarnos mucho de palabra, podemos saber mucho de escritura, pero ¿estamos realmente obedeciendo a la escritura? ¿Estamos realmente preguntando al Señor? ¿El Señor nos está dando la respuesta y estamos obedeciéndole? Así debiera ser nuestra actitud con Jesucristo. No solo que sepamos más o menos lo que Él quiere que cada uno haga, sino que cada uno debiera preguntarle al Señor, en oración, por ejemplo, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué espera Él de mí? ¿Cuál debiera ser mi trabajo para cumplir sus propósitos? ¿Dónde quiere, Señor? Debiéramos hacerle esa pregunta al Señor. ¿Dónde quiere, Señor? Él está hoy a nuestro alcance, aunque no esté físicamente ni le veamos, pero podemos preguntarle al Espíritu del Señor muchas cosas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? El Espíritu Santo vive en cada creyente y podemos hacer esa pregunta y el Espíritu puede hablarnos, puede respondernos. Podemos escuchar esa voz. Tal cual Pedro y Juan le preguntaron, ¿dónde quieres? Tal cual como el rey David también, por ejemplo, le preguntaba a Jehová antes de ir a una batalla, ¿es correcto que vaya? ¿Me conviene ir? Y el Señor, que ya tiene todo planeado y que en esa oportunidad había venido para cumplir las escrituras, especialmente en ese día, y hacer la voluntad del Padre, les respondió a sus dos discípulos lo preciso para llevarlos al lugar exacto donde debían ir. Hermanos, debemos someternos tanto a Dios que debiéramos estar animosos en preguntarle al Señor, ¿dónde quieres, Señor? ¿O cómo quieres que sea? Dime cuáles son tus planes en este asunto. Esas preguntas, hermanos, debiéramos hacerlas regularmente al Señor, si queremos obedecerle en todo. Dime tú, Señor, y yo haré. Tu siervo oye. Él ama, hermano, tu obediencia. Él ama al que se humilla. Ama al que se da cuenta que necesita depender de Él. Él tiene mejores planes que los nuestros. Él conoce el futuro. Él es infinitamente sabio. A cada uno debiera interesarnos profundamente, conocer lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Y después de esta pregunta que le hicieron Pedro y Juan, el Señor les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Nos sorprende, hermano, la descripción precisa de las circunstancias en las que se verán involucrados Pedro y Juan. Con esto el Señor Jesús muestra que no es un simple hombre, Él es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe. Y como Dios además conoce el presente, el pasado y el futuro, puede adelantarnos lo que va a pasar y podemos estar seguros de que nunca se equivoca, pues Él está también en el futuro. Él mira tu presente y al mismo tiempo mira tu futuro, pues está puesto en el tiempo y está fuera de la línea del tiempo, cosas que no podemos comprender porque Él es el Todopoderoso. En las instrucciones precisas que les dio a Pedro y Juan, demostró su perfecto conocimiento de todas las cosas. Jesús les instruye a Pedro y a Juan que al entrar en la ciudad de Jerusalén se encontrarán con aquel hombre del cántaro de agua y debían seguirlo hasta su casa. Por este dicho entendemos primero que Jesús no estaba en Jerusalén en aquel momento, sino que se encontraba en un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Por eso les dijo que al entrar en la ciudad se iban a encontrar ahí en Jerusalén con tal hombre llevando un cántaro de agua. ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? Porque la Pascua, como decía la Escritura, debía comerse donde Dios había señalado y en donde Dios había señalado era en Jerusalén. Le aclara, hermanos, que apenas llegase a Jerusalén, le dice el Señor, le saldría al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Es decir, hermano, podríamos elucubrar, podría ser que este hombre los estuviera esperando y todo estuviera secretamente acordado.
Esto era algo insólito en una ciudad oriental, pues comúnmente las mujeres y no los hombres iban al pozo y llevaban el agua a la casa, por tanto, precisamente un cántaro de agua. Las mujeres llevaban los cántaros de agua y no los hombres. Un hombre, por tanto, un cántaro de agua en Jerusalén en aquella época era muy poco común. Esta ya era una señal inusual, porque, como te decía, llevar un cántaro de agua era típicamente el trabajo de una mujer. Habitualmente los hombres cargaban líquidos, pero en contenedores hechos con piel de animal, que era algo totalmente distinto. Esta sería entonces una señal precisa para Pedro y Juan, para poder identificar a aquel hombre en medio del gentío de la ciudad de Jerusalén en aquellos días de fiesta, y así mantener en secreto este evento preparado por el Señor. No tendrían que andar preguntando a uno y otro por tal hombre, sino que todo era algo planeado en secreto. Ellos veían al hombre y empezaban a seguirlo hasta que el hombre los guiara a la casa donde estaba el dueño de casa. Todo era algo planeado entonces en secreto, con cuidado y precisión para no alertar a los sacerdotes, ni despertar sospecha, ni que algún espía de los sacerdotes, algún fariseo, algún escriba estuviera espiando y tratando de descubrir dónde se reuniría Jesús y sus discípulos. Recordemos, hermanos, que a esa altura el Señor sabía ya que Judas había negociado su precio por la traición, esas 30 sucias monedas de plata, y se había comprometido con los principales sacerdotes de entregárselo. Ellos estaban sedientos de su sangre, anhelaban tenerlo prisionero, incluso muerto, para que no les molestara más con sus enseñanzas y siguiera atrayendo tras sí a mucho pueblo. Judas, deseoso de obtener pronto su paga, estaría también buscando el momento oportuno para entregarlo. Así que todo fue sigilosamente planeado por el Señor y los dos en que confiaban, que eran más honestos con el Señor, Pedro y Juan, Dios les encargó esta misión. Y el Señor no quería que Judas entonces interviniera de alguna forma antes de aquella última cena en la cual el Señor tenía dispuesto todo lo que haría y les diría, una cena despedida antes de que llegara la hora de su sacrificio, una despedida como correspondía. Y el Señor Jesús le sigue dando detalles a Pedro y a Juan de lo que debía pasar. Y le dice ahí en Lucas capítulo 22, versículo 11, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fíjese usted que el evangelista Mateo nos aporta otros detalles en Mateo 26, 18. Dice que el Señor les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ellos, Pedro y Juan, debían ir entonces al dueño del aposento alto a llevarle ese mensaje del Señor para que él entendiera inmediatamente el asunto, y esto lo harían siguiendo a aquel hombre que llevaba este extraño cántaro de agua al hombro. Primeramente, hermano, es claro que aquel dueño del aposento alto conocía a Jesús y ya había conversado el asunto con el Señor. Entonces, ahora iban Pedro y Juan a dar por iniciada la tarea ya prevista de hacer la cena pascual con los discípulos en aquella casa. Con este mensaje, el Señor le iba a avisar al padre de familia de esa casa que había llegado su hora, el tiempo, que él ya le había dicho, por lo que era necesario dar todas las facilidades a Pedro y a Juan para que procedieran. Jesús sabía que aquel hombre tenía un gran aposento alto, un segundo piso con espacio suficiente para que pudiera ser usado por el Señor Jesús y sus 12 discípulos. Una comparación interesante de mencionar tal vez cuando uno lee la Biblia y lee las primeras partes del Evangelio, lee al final del Evangelio que, por ejemplo, al nacer Jesús, María y José no hallaron ninguna habitación disponible en ninguna casa de Belén, de tal forma que tuvieron que improvisar una sala de partos en una pesebrera para animales. En Belén no hubo lugar para él en el mesón, pero al finalizar su vida terrenal, en Jerusalén, consiguió un gran aposento alto, amoblado, ya dispuesto. Fue allí donde Pedro y Juan, dos de los discípulos más íntimos del Señor, prepararon la Pascua, que sería precisamente la última Pascua. Hermano, esto de comer la Pascua con mis discípulos ha generado mucha discusión a lo largo de la historia de la iglesia con respecto a la exacta cronología de estos eventos, como ya he señalado.
La principal complicación surge porque Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que esta cena que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto fue la cena de Pascua, aunque no se menciona que hayan comido el cordero pascual, pero se sobreentiende que sí comieron. Pero Juan dice otras cosas que naturalmente traen alguna aparente desaveniencia. Normalmente la Pascua se comía cordero que era sacrificado en el día de la Pascua, en el día 14, con una gran ceremonia en el templo. Pero en esta ocasión el cordero tendría que haber sido sacrificado en el día 13, para que en el día 14, en la noche del día 14, al comenzar el día 14, pudieran Jesús y sus discípulos haber comido la Pascua. Juan aclara que la cena del aposento alto tuvo lugar antes de la Pascua. Dice Juan 13, versículos 1 y 2, que fue antes de la fiesta de la Pascua, cuando cenaban. Y Juan dice que Jesús fue crucificado en la Pascua precisamente. Dice Juan 18, 28 que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Dice Juan, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir, a esa altura del día, cuando llevaron a Jesús al pretorio de la casa de Caifás, los sacerdotes que acusaron a Jesús aún no habían comido la Pascua antes de la crucifixión. Hermanos, recordemos que la Pascua se comía en la tarde y noche al comenzar el día 15 de Nisan, o decir, primer día de los panes y levadura, que era también un día de reposo. Por otra parte, hermanos, dice la Escritura que después de la muerte de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea se apresuraron a sepultarlo, pues se venía un día de reposo justo después del día de la Pascua. Por tanto, significa que Jesús murió justo el día de la Pascua, que no era día de reposo, y se cumplieron perfectamente las escrituras en el día y hora. El día siguiente de la Pascua era día de reposo. Coincidía este día de reposo con el inicio de la fiesta de los panes y levaduras propiamente tal, como después veremos en detalle en los próximos capítulos. El primero y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura era día de reposo, aunque no fuera sábado. Lo decía Éxodo en el capítulo 12, versículos 15 y 16. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Por eso eran días de reposo especial, el primero y el séptimo día, de los panes sin levadura. Entonces Jesús, hermanos, cenó con sus discípulos en la noche que correspondía al día 14 de Nisan, en que se sacrificaba el cordero de Pascua, y murió en aquel día y hora en que se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde. Fue sepultado con urgencia, porque venía el primer día de la fiesta de los panes y levadura, que era día de reposo, día de santa convocación. Sí o sí, fuera o no fuera sábado, tenía que venir ese reposo. Dice Lucas capítulo 22, versículo 12. Entonces él, el jefe de familia, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí, le dijo el Señor. Las casas de más categoría tenían 2 habitaciones, una encima de la otra, de modo que la casa parecía formada por 2 cajas, la más pequeña encima de la otra. A la habitación de arriba se llegaba por una escalera exterior. La habitación de arriba se solía usar para que se reuniera un rabino, por ejemplo, con sus discípulos predilectos, para hablar con ellos en intimidad. Este era uno de los muchos aposentos amoblados que se disponían en Jerusalén a los peregrinos con el propósito precisamente de celebrar las fiestas judías. En el tiempo de la Pascua el hospedaje era gratuito en Jerusalén. Lo único que el hospedador podía recibir por el alojamiento de peregrinos era la piel de cordero que se comían en la fiesta. Dice que este gran aposento alto ya estaba preparado. Entendemos, hermanos, con todo lo que podía necesitarse para la ocasión. Jesús entonces de antemano había conseguido este lugar. Los preparativos preliminares aparentemente habían sido realizados personalmente por Jesús mismo. Y el dueño del aposento alto se había encargado de varios de esos detalles y ya a esa hora estaba listo, en condiciones de ser usado. Podemos observar, hermano, que Jesús no dejó las cosas para el último momento.
Por lo tanto, nosotros debemos imitarle en todo. No debemos estar haciendo las cosas a última hora o desatendiendo las cosas del Señor. Él se había ocupado en llevar correctamente su plan. Puso atención a los pequeños y grandes detalles para que sus discípulos recibieran los que le tenía preparado para aquella ocasión. De seguro el dueño de este gran aposento alto era un seguidor del Señor. Algunos suponen que podría tratarse del padre del evangelista Marcos, aunque ningún evangelista da su nombre. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es nuevamente mencionado el aposento alto como lugar de reunión de los discípulos que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo, que ocurrió precisamente, como decíamos, 50 días después de la resurrección del Señor, en la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, cuando terminaba la cosecha. Y el lugar, por supuesto, no era pequeño, era un gran aposento alto, pues en aquella ocasión del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés habían 120 personas reunidas allí orando. Alcanzaban 120 personas orando en ese aposento. Imagina el tamaño de ese aposento. Este aposento alto entonces fue también no solo el lugar donde se realizó la cena del Señor, sino la cuna de la primitiva iglesia, donde se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y se dio inicio al periodo de la iglesia. Y dice finalmente la palabra de Dios hoy día en Lucas capítulo 22, versículo 13. Fueron pues Pedro y Juan y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua, tal cual el Señor les había adelantado. Asimismo fue. Encontraron aquel hombre cuando entraron en la ciudad de Jerusalén con ese cántaro, siguieron a aquel hombre, llegaron a la casa, se encontraron con el dueño de casa, hablaron con él, el lugar estaba preparado, prepararon ellos la Pascua, todo ocurrió exactamente como el Señor les dijo. Todo coincidió a la perfección. No tuvieron ningún inconveniente. Estaba todo listo para que Pedro y Juan procedieran. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Un Dios sin improvisaciones de última hora. Un Dios que da confianza. Un Dios que cumple todo lo que anuncia. Puedes confiar en Él. Puedes confiar plenamente en Él. Que todos sus dichos, que todas sus promesas se cumplirán a su tiempo, tal cual Él las anunció. En la Pascua se comía cordero siguiendo la instrucción de Dios a los judíos antes de salir de Egipto. Pedro y Juan de seguro prepararon el cordero, prepararon pan sin levadura, hierbas amargas, vino y otros alimentos ceremoniales. Y hasta tal vez aquel hombre ya tenía preparadas muchas de esas cosas. Dios, hermanos, siempre le pide a los hombres que deben poner su esfuerzo, eso sí, poner cada uno su esfuerzo en la obra que Él ha preparado. Dios no es un Dios de personas ociosas, no es un Dios de los flojos. Dios no dará absolutamente todo sin ningún esfuerzo humano. Él permite que nosotros hagamos un esfuerzo, pongamos parte de nuestra energía en el proceso. Para Él será toda la gloria. El Señor siempre obra grandemente, pero instruye al hombre a que haga su parte en el asunto. Toda la gloria será para Dios, porque Él es quien otorga por gracia y hace los milagros correspondientes. Pero cada ser humano, tú mismo, serás evaluado por Dios si hiciste tu pequeña parte. Si usted recuerda, Jesús alimentó a los 5.000, pero un muchacho puso los 5 panes y los 2 peces. ¿Y se recogieron cuántas? 12 canastas llenas después que todos comieron. Jesús también alimentó a los 4.000, pero fueron aportadas, ¿qué cosa? 7 panes y unos pocos pececillos. ¿Y recogieron cuántas? 7 canastas llenas, después de que todos se habían alimentado. Pero Dios no hizo aparecer de la nada el pan y los peces, sino que hubo personas que aportaron con lo necesario para que Dios multiplicara. Tú tienes que aportar con lo tuyo a Dios y Dios multiplicará tus fuerzas. Dios multiplicará tu sabiduría, tu inteligencia, tu deseo de servir a Dios. Pero Dios no te va a obligar. Pero si tú tienes deseo de servir a Dios, Dios va a multiplicar todo eso. Pedro y Juan hicieron su parte, pero todo estaba previamente acordado y listo para ser usado. Había una coordinación previa que fue esencial, pues muchísima gente había por ese tiempo, a esa hora, por aquellos días en Jerusalén en búsqueda de algún aposento. El Señor, hermanos, quiere bendecir definitivamente tu vida y quiere entregarte
a su tiempo todo lo que Él ha programado para ti. Pero todo esto no será algo automático sin que tú hagas absolutamente nada, sino que en obediencia deberás moverte para que la obra programada por el Señor llegue al final que Dios efectivamente tiene preparada. Pero debes preguntar a Dios, ¿cuál será tu parte? ¿Cuál será tu parte en el asunto? ¿Con qué deberás aportar? ¿En dónde será tu esfuerzo? En aquella cena, el Señor hermano nos enseñará su amor y compasión como Padre, su bondad como amigo, su servicio como siervo, su nobleza para seguir su plan a pesar de que sabía del mal que se le haría, de los sufrimientos que tendría que pasar. Y no se iba a detener hasta que todo fuera cumplido. Y como Cordero Pascual sería llevado al matadero. Y su sangre derramada en la cruz nos haría libres de la esclavitud al pecado. Tremenda labor que tuvieron que empezar Pedro y Juan para que se cumpliera aquella cena. Él, nuestro Señor Jesús, sería nuestra Pascua. Él sería el Cordero Pascual. Él es nuestra libertad a una nueva vida. Él fue el que bebió el trago amargo de la Pascua para darnos libertad. Y todo lo tenía y tiene perfectamente preparado para ti y para mí. ¿Harás tú tu parte en el asunto como discípulo suyo? ¿Serás obediente a Él? ¿Seguirás haciendo la tarea que Él te ha encargado? ¿Te someterás realmente a sus instrucciones? ¿Darás los pasos necesarios? Que el Señor nos bendiga y nos abra los ojos en los asuntos que cada uno particulares tenemos, en el rol que tenemos que cumplir en el cuerpo de Cristo, en los dones que tenemos que usar en la iglesia de nuestro Señor, en nuestra participación en cada detalle, en los planes y proyectos del Señor. Pero para eso debemos conversar con el Señor, debemos comunicarnos con Él. Debe haber un diálogo tal cual lo hubo entre el Señor Jesús y Pedro y Juan. Si estamos distanciados de Dios, si no escuchamos la voz del Señor, si no le ponemos atención, ¿cómo entonces sabremos cuáles son los planes de Dios y cuál es nuestra tarea en aquellos planes? El Señor nos ayude y nos guarde, nos bendiga, nos dé entendimiento en todo esto. Gracias, Señor, porque tu palabra no solo nos relata aquellos acontecimientos en el siglo primero, sino que nos abre la mente de cómo tú planeaste todo, cómo tú no descuidaste detalle y cómo aquellos discípulos fueron obedientes a ti y fueron testigos de que todo lo que tú le dijiste, precisamente así mismo era. Y pudieron alabar y dar gloria a Dios y recordar por siempre y contarle a otros y dejar nuestras cosas en la Escritura para que comprendamos que eres un Dios absolutamente confiable, que podemos estar seguros en ti, que todo lo que has dispuesto se cumplirá y que solo tenemos que creerte y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.